Vamos a leer todos juntos en Hechos capítulo 6, 1, versículo 7. Empezamos. En aquellos días, como Como creciera creciera el el número número de de los los discípulos, discípulos, hubo hubo murmuración de murmuración de los los griegos griegos contra contra los los hebreos, hebreos, de de que que las las viudas viudas de de aquellos aquellos eran eran desatendidas desatendidas en en la la distribución distribución diaria. diaria. Entonces Entonces los los 12 doce convocaron convocaron a a la la multitud multitud de de los los discípulos discípulos y y dijeron: dijeron, no no es es justo justo que que nosotros nosotros dejemos la dejemos la palabra palabra de de Dios Dios para para servir servir a a las las mesas. mesas. Buscad Buscad pues, pues, hermanos, hermanos, de de entre entre vosotros vosotros a a 7 7 varones varones de de buen buen testimonio, testimonio, llenos llenos del del Espíritu Espíritu Santo Santo y y de de sabiduría, sabiduría, a a quienes quienes encarguemos encarguemos de de este este trabajo. trabajo. Y Y nosotros nosotros persistiremos persistiremos en la en la oración oración y en y en el el ministerio ministerio de de la la palabra. palabra. Agradó Agrado la la propuesta propuesta a la a toda la multitud multitud y y eligieron eligieron a a Esteban, Esteban, varón varón lleno lleno de de fe fe y y del del Espíritu Espíritu Santo, Santo, a a Felipe, Felipe, a a Prócoro Procoro, a y Nicanor, Nicanor, a a Timón, Timón, a a Parmenas Parmenas y y a a Nicolás, Nicolás, prosélito prosélito de de Antioquía, Antioquía, a a los los cuales cuales presentaron presentaron ante ante los los apóstoles, apóstoles, quienes quienes orando orando les les impusieron impusieron las las manos, manos, y y crecía la crecía la palabra del palabra del Señor, Señor, y y el el número número de de los los discípulos discípulos se se multiplicaba multiplicaba grandemente grandemente en en Jerusalén. Jerusalén. También También muchos muchos de los de los sacerdotes sacerdotes obedecían obedecían a a la la fe. fe. Amén. 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 Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos la confesión. Decimos todos juntos Mateo 16, 16. Confesamos: tú Tú eres eres el el Cristo, Cristo, el el Hijo Hijo del del Dios Dios viviente. viviente. Mateo Mateo 16, 16, 16. 16. Amén. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Ya lo ven los ojos, muy bien. Vean los ojos y vamos a felicitar, bendecirnos diciendo: hagamos todas las cosas delante de Dios. Amén. Todas las cosas, nosotros respiremos, comamos, trabajemos, estudiemos, ¿sí? Cualquier actos que hagamos, tenemos que hacer todas las cosas delante de Dios. Amén. No delante de las personas, no delante de nuestros jefes, nuestros padres, sino cuando nosotros hacemos todas las cosas delante de Dios, ¿sí? Dios nos bendice todas las cosas de nuestras necesidades. Amén. No pedir ayuda al hombre, sino sí pedir ayuda a través de la oración a nuestro Señor. Amén. Por eso es muy importante hacer las cosas delante de Dios. La palabra que se va a cumplir y lo que va a aplicar en su vida es el título es Hechos de Avivamiento. ¿Sí? Hoy el título es Hechos de Avivamiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos mirando todos los domingos el libro Hechos, ¿sí? El libro Hechos. Y este libro Hechos es un libro que pueden decir en varios pronombres, ¿sí? Hay varios pronombres. Ejemplo, el libro Hechos es libro Hechos de los apóstoles, ¿sí? Y también le dicen el libro Hechos del Espíritu Santo. También le dicen el libro Hechos de la oración, ¿sí? ¿Por qué? Y también le dicen Hechos del evangelismo y también le dicen Hechos de los discípulos y también le decimos Hechos de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen tienen diferente pronombre, porque tienen contenido, ¿sí? Todo lo que yo le dije. Tienen el pronombre, tiene el contenido de la obra del Espíritu Santo en este libro Hechos. Amén. La obra, cómo está obrando el Espíritu Santo, por eso le dicen Hechos del Espíritu Santo. Amén. Y también cada vez cuando se levanta la obra sorprendente del Espíritu Santo, ¿sí? En el trasfondo que hay, en la obra del Espíritu Santo, en el trasfondo hay la oración del pacto. Amén. Por eso decimos hechos de la oración. Siempre el Espíritu Santo se mueve cuando nosotros oramos. Amén. No es que el Espíritu Santo lo tenemos, pero si nosotros no oramos, ¿sí? Si no actuamos, el Espíritu Santo se queda quieto ahí, ¿sí? Así que nosotros, a través de la oración, tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Amén. Y también el contenido realmente de los discípulos que aferraron el pacto
¿Cuál es? El Hecho capítulo 1:8. Es el ser testigo hasta fin de la tierra. Amén. Por eso le decimos hechos del evangelismo y hechos de los discípulos, ¿sí? Porque los 12 discípulos fueron a todas las tierras, a fin de última de la tierra, para ser testigos de Cristo. Amén. Y también aparece el contenido de la historia viva de Dios a través de la iglesia, ¿sí? Por eso también le decimos hechos de la iglesia. Amén. Aparece la historia que Dios hizo en los milagros, ¿sí? Y entonces junto con estos 5 hechos, también lo que no debemos olvidar, ¿sí? Lo que no debemos olvidar es, como el título de hoy, el libro Hechos contiene un contenido más. ¿Cuál es? El libro de Hechos de avivamientos. Amén. De avivamientos. ¿Qué es avivamientos? ¿Sí? Hoy vamos a ver que a través de este libro Hechos, a través de este capítulo, qué avivamiento se levantó a través del capítulo hoy, ¿sí? Tiene el contenido del avivamiento personal y familiar, ¿sí? No solo la iglesia, ¿sí? Hay avivamiento personal y avivamiento de la familia, avivamiento de la iglesia, avivamiento de la oración, ¿sí? Y también tenía avivamiento de la nación y contiene el avivamiento de todo el mundo. ¿De qué? De ser testigo hasta último de la tierra. Amén. Por eso si ustedes hoy escuchan bien la palabra, ustedes pueden ser testigos hasta fin de última de la tierra. Amén. Hasta último de la tierra. Ustedes si vemos en el capítulo, entonces justamente en el versículo 7 que nosotros leímos, último versículo, aparece el capítulo, está mostrando la obra del avivamiento, ¿sí? Que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, ¿sí? Está mostrando, se multiplicaba, ¿sí? Se llenaba de gente en la iglesia primitiva. Y vamos a ver por qué. Aquí en el avivamiento no se refiere simplemente al número de las personas, ¿sí? Cuando nosotros decimos avivamiento, no es solamente cuántas personas hay. No está hablando solamente de la multiplicación de las personas, sino el avivamiento es un cambio espiritual de cada persona. Amén. Cuando hay avivamiento, ¿qué quiere decir? Los creyentes están teniendo cambio espiritual, ¿sí? Y como resultado, ¿qué cambio tienen? Como resultado, ¿sí? La cantidad de las personas del avivamiento está teniendo la respuesta a través de la palabra de Dios y está teniendo los cambios dentro personales. Amén. Tiene cambios personales. Yo era así, pero ahora Dios me cambió para este lado, ¿sí? Yo nunca creía a Jesús, pero ahora sí creo en Jesús. Nunca entendía la palabra, lo que decía el pastor en el púlpito. No sabía qué decía, pero ahora sí sé. Ahora entiendo la palabra. Uno de los ejemplos más grandes es Génesis Britney, ¿sí? Yo la verdad, cuando Génesis vino así pequeña y estaba sentada ahí, me daba pena, no entendía nada. Pero le exigía venir. Y ahora, un momento, Britney también, ¿sí? Yo pensé que ellos estaban sentados sin pensar nada, solo pensando, a ver cómo pasa, cuando pasa el tiempo, así ya regreso a mi casa. Pensaba así, no, pero un día viene y veo los ojos que está entendiendo la palabra, ¿sí? Y también dice, yo puedo orar, yo puedo hacer devoción de recoger las ofrendas. Y cambió y ahora le exige a su madre, hoy tenemos que ir a la iglesia sí o sí, ¿sí? Como esto, la palabra y el Espíritu Santo hace cambiar la persona. Esto es avivamiento personal, amén. Tener avivamiento en mí mismo, ¿sí? Querer venir más. Por eso ustedes, si hay creyentes que no entienden lo que digo yo, no se preocupen, porque solamente si ustedes se quedan pegados, ¿sí? Como Génesis Britney, Dios, el Espíritu Santo, los cambia. Amén. Y después van a convertir hasta
ser un evangelista. Amén. De predicar la palabra, de compartir. Míralo, Britney trajo a 2 amigos, ¿sí? Trajo Felipe y Admi. Ahora Felipe está en camino, parece que está llegando tarde, me dijo que iba a venir. Admi también, ¿no? O por ahí no viene hoy, pero como esto, ellas no solo terminan de recibir la gracia del Señor, sino qué corazón le hace tener el Espíritu Santo. Ah, tengo 2 amigos que conozco a través del Facebook, así que voy a transmitirle el Evangelio. Le voy a decir que venga a la iglesia, ¿sí? Esto es el evangelismo, amén. Por eso es muy importante avivamiento personal. Por eso, lo primero que debemos tener es que cada creyente tiene que estar con la llenura del evangelio a través de Cristo, amén. Para ser un evangelista, lo que primero debemos tener es Cristo, cada uno en nuestro corazón, ¿sí? Si nosotros decimos Cristo, pero ni yo creo en Cristo, ¿cómo vamos a transmitir, sí? Algo que no creo yo. Ustedes, ejemplo, Andy, en su restaurante, dice, cuando viene cliente, le dice, wow, mi casa es rico, señores, la carne es muy bueno. Pero él por adentro dice, no sé, hoy me tocó un poco duro la carne y se quemó un poquito la carne. Entonces, ¿él cómo va a transmitir a los clientes, sí? Que vienen a comer, que es buena carne, ¿sí? Él está seguro. Primero nosotros tenemos que tener seguro de Cristo, amén. Así nosotros podemos transmitir a otras personas, amén, seguro, sin dudar. ¿Y qué más tiene que hacer? Disfrutar las 24 horas de la bendición del trono del el Dios Trino, amén. Dios Trino, el Padre, ¿sí? El Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino está siempre con nosotros, ¿sí? Danos la bendición 24 horas. Esto es el avivamiento, amén. No es solo números, no es que se llene mucha gente en este culto, sino cada uno tiene que tener avivamiento personal a través de la palabra, amén. Y entonces el avivamiento numeral, lo que vemos en nuestros ojos, se amplían, ¿sí? Se hace naturalmente. Porque hoy también, Andy también va a traer un brasilero que trabaja en su local, lo invitó para el fútbol, va a venir, así comienza, ¿sí? Dándole la mano, ayudando, ¿sí? Transmitiendo de a poco la palabra, y entonces un momento el Espíritu Santo actúa y esa persona en un momento está sentado aquí y no termina ahí, y esa persona trae más gente porque le da pena que no pueda conocer a Cristo y que no pueda entrar al reino de Dios. Y entonces nosotros continuamente hacemos este trabajo. Esto es la misión de Dios, amén. Por eso usted es muy importante transmitir buena influencia a otras personas, amén. Le digo siempre, yo soy cristiano, yo no falto domingo, pero en mi trabajo le discrimino a la persona, a los compañeros, le insulto, ¿sí? Y entonces no podemos transmitir buena influencia, ¿sí? Primero tenemos que cuidar nuestro vocabulario, cuidar nuestras actuaciones, ¿sí? Mostrar buena personalidad. Entonces esa persona va a decir, ¿qué tiene la iglesia donde va Megado? Yo voy a ir. La iglesia, ¿por qué Andrés viene desde John tan lejos? Él está loco, ¿sí? Va hasta Seúl a entregar el culto. ¿Por qué será? Dar la curiosidad. Eso es el evangelismo, amén. Por eso, entonces, uno mismo se levanta, ¿sí? Se levanta avivamiento personal, y entonces, a través de nuestra buena influencia, automáticamente se levanta avivamiento de los creyentes, de los números, amén. Esto es lo que estamos haciendo. Si vemos en Hechos, vamos a leer todos juntos, capítulo 2, 46, 47, vamos a ver cómo ellos se estaban multiplicando en la iglesia primitiva, ¿sí? Vamos a ver ellos cómo hacían para que vengan tantas personas. Vamos a leer todos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es fácil. Tenemos que estar unidos, ¿sí? Unidos en la iglesia y compartiendo chicken de Daniel, compartiendo el pollo frito de Daniel, ¿sí? Y comer juntos con alegría, con todo el corazón, servir a los creyentes, ayudar, ¿sí? Dar consolar, poder ayudar con las cosas difíciles. Entonces, teniendo esta comunión, cada día que dice, el Señor, ¿sí? Añadía más y mandaba más personas quien está decididos ser salvos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Como esto, siempre tenemos que estar unidos con la llenura del Evangelio. Amén. No unidos por dinero, no unidos por amistad, sino es importante, pero lo primero es tenemos que estar unidos del Evangelio. Amén. Unidos del Evangelio. Estar uno. Entonces Dios nos añade a las personas que necesitan ser salvos cada día aquí en el culto de Latinoamérica. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que a través de la palabra de hoy, que todos seamos protagonistas, ¿sí? No miradores, protagonistas de transmitir la buena influencia del Evangelio para que se levanten avivamiento de la salvación. Amén. Vamos a ver el punto 1. Punto 1 es la sabiduría de concentrarse en la esencia espiritual. Leemos junto Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer todo junto en voz alta. Empezamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. ¿Qué está hablando? Ustedes se acuerdan la palabra del domingo pasado, ¿sí? A continuación del problema, ¿sí? Del caso de Ananías y Zafira, ¿sí? A través del capítulo hoy está mostrando otros problemas dentro de la iglesia primitiva, ¿sí? Ananías, Zafira, ¿qué hizo? Vendió sus bienes, ¿sí? Pero su motivo, ¿cuál era? No era para delante de Dios, sino su motivo era para ser llamado por la gente, ¿sí? Para que la gente lo reconocieran a ellos, decir, honrar a ellos. Y entonces, ¿qué le dio? Una pena de dar todo el dinero. Y entonces saca una parte y entrega a los apóstoles. ¿Y qué sucede? En el acto, ¿sí? El espíritu, el alma se sale y se muere. Después de 3 horas, viene la esposa sin saber cuenta esto. Zafira también pasa lo mismo. Zafira también sabía que su marido había sacado una parte, ¿sí? Y entonces Dios lo mata total a ellos dos. ¿Por qué? Para que no se expandiera más, que otros creyentes vean esos actos, ¿sí? Y entonces Dios decide, no, voy a eliminarlo de la iglesia, ¿sí? Y se acuerdan, yo le dije, por eso ustedes cuando entregan en la ofrenda, ¿sí? No saquen una parte, entreguen con todo el corazón, no importa el importe, ¿sí? No importa si es 1000 won, 10,000 won, como Génesis, cuando tu madre te da 10,000 para entregar la ofrenda, en el camino cambio por 2 de 5,000 y entrego 5,000 y guardo 5,000. Yo hacía esto cuando era niño. Yo hacía cuando iba a la escuela dominical, mi madre me daba 10,000, cambiaba 2 de 5,000 y entregaba a la iglesia. Y yo me iba a comer algo así. Y entonces Dios me castigó. Mira cómo estoy. No, es una broma, es una broma. Por eso ustedes, si no quieren morir, ¿sí? Tienen que entregar con todo nuestro corazón. Amén. Y entonces, bueno, la introducción fue un poco largo, disculpe. Y entonces, después de ese caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Está mostrando otro problema en el interior de la iglesia. Como esto,
Satanás cada vez está concentrando para separar los creyentes, ¿sí? Y para destruir la iglesia. Cada vez, continuamente, lo hace separar, lo hace derrumbar, que se separen, que se maten, se peleen y que se destruyan la iglesia. Vean, el sumo sacerdote y los líderes judíos hicieron todo lo posible, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para evitar que no hable más de Cristo. ¿Sí? Los apóstoles que no hablen más de Cristo. Porque cada vez que decían, se multiplicaba la gente que regresaba de creer a Jesús. Y cada vez que se amontonaba la gente, el poder de ellos estaba cayendo. Y entonces le meten en el cárcel, pero no podía detener la ampliación, ¿sí? Y no podía detener el nombre de Jesucristo. Es más, en vez de detener, había más gente que creía en el nombre de Jesucristo. Amén. Esto es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Hay persecución, ¿sí? Hay muchas cosas. En ese momento, creer en Jesucristo no era como ahora. Ustedes no hay que pensar como este momento. En ese momento, creer en Jesucristo es, ¿qué es? Dar su vida. Amén. Tenía que dar su vida, pero la gente no le importaba su vida. Sí, yo era el Señor, yo voy a creer a Jesucristo. Entonces, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué estrategia pusieron los líderes judíos? ¿Sí? Ellos decidieron dividir el interior de la iglesia, ¿sí? Meter ahí dentro de la iglesia y hacer problema y para que los creyentes se dividan, se peleen y que se vayan de la iglesia, ¿sí? Eso fue la otra estrategia. ¿Por qué? Ya no podía detener de que conociera a Jesucristo. Y entonces otra estrategia era separar a los creyentes. Justamente, ¿qué sembró? Sembró en el interior de la iglesia, dice, murmuración. En el versículo 1 que leímos, hubo murmuración, ¿sí? Y empezaron a discutirse, empezó a levantar quejas, ¿sí? Problemas. Esto no era una murmuración simple, ¿sí? No es quejas normal, sino está murmurando cuando el pueblo de Israel hicieron el éxodo en el desierto, ¿sí? Esa es la misma quejas, misma murmuración que hicieron en el medio del desierto después del éxodo. Si vemos en el versículo 1 del capítulo, dice, en aquellos días cómo creciera el número de los discípulos, ¿sí? ¿Qué dice? Había una grande multitud que ya no podía ni contar, ya no podía ni contar, de venir tanta gente, ya no podía ni contar. Ojalá que el culto en español sea como la iglesia primitiva, amén. Nosotros también deseamos y oramos para el Señor, que este culto venga muchísimos creyentes latinos y que yo un día no pueda contar. Ahora puedo contar muy fácil, ¿sí? En 10 segundos sé cuántos vinieron y quién faltó, ¿sí? No sé por qué, pero veo, ya hago un giro así, ya quién faltó, quién no vino, ¿sí? Quién está con sueño, quién está con ganas de escuchar la palabra, quién vino a pasar tiempo, ¿sí? Yo me doy cuenta, así que ustedes oren, amén. Eduardo siempre está con la actitud de escuchar, ¿sí? Parece que no, pero sí. No, Eduardo siempre tiene actitud de aprender, siempre pregunta, ¿sí? Cuando vamos los martes, los jueves, más preguntas que me haces Eduardo, y a veces me pregunta cosas que no lo sé, y entonces me quedo... Como esta actitud es muy bueno, ¿sí? Como la iglesia primitiva no podía contar, se llenó demasiada gente que no podía contar. Había una gran multitud que ya no podía ni contar. En ese momento a los creyentes le decían, como acabamos de leer, a los creyentes le decían discípulo. ¿Por qué? Como le dije antes, ¿por qué le decía discípulo? ¿Por qué? Creer a Jesús era mismo dar su vida, ¿sí? Y entonces discípulo.
¿A quién podemos decir discípulo? Uno que pueda dar la vida a Jesús, ¿sí? Amén. ¿Ustedes son discípulos? Amén. Alberto Shin, ¿tú eres discípulo? Amén. Tú eres Shin. No es Alberto inocente. Bueno, todos nosotros somos discípulos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar nuestra vida. Amén. Dar nuestra vida por Cristo. Dar nuestra vida a transmitir el Evangelio. Tenía que aceptar al Señor Jesucristo arriesgando cada uno su vida. Amén. Justamente en medio de esta situación está surgiendo este problema, ¿sí? En esa época, en la iglesia primitiva, había dos tipos de diferentes culturas, ¿sí? Dos tipos diferentes de las personas. Uno, ¿quién dice? Ahí dice hoy en el versículo 1. Uno eran los judíos griegos, otro eran judíos hebreos, ¿sí? Hebreos. Judíos griegos eran el pueblo que estaban viviendo en la cultura, ¿sí? En la cultura griega, y entonces ellos al vivir en la cultura griega, utilizaban el idioma griego, ¿sí? Como sería yo siendo un coreano, me fui a vivir en Argentina y tengo toda la cultura de Argentina, ¿sí? Como esto, y sé hablar español. Como esto, los judíos griegos eran los judíos que fueron a vivir a griegos, ¿sí? A Egipto, ¿sí? Y después, y entonces ellos, ¿qué tenían? Querían morir, porque había un mito que ellos muriendo, ¿sí? Muriendo morir en su pueblo natal, ¿sí? Morir en su pueblo natal, por esa razón ellos estaban regresando a Jerusalén. Como esto, ellos volvieron todos, ¿sí? Porque ellos querían morir en su pueblo, ¿sí? Como esto, pasa lo mismo en Argentina, ¿sí? Muchos señores coreanos que fueron a vivir hace muchos años atrás, todos están regresando porque quieren terminar su vida en su país natal, ¿sí? En su país. Justamente por esto existía muchas personas, ¿sí? Había viudas, ¿sí? Mucha gente con mayor edad. Y también entre ellos había un mito que si se enterraba cerca del templo, ¿sí? Resucitaban primero, ¿sí? Tenían ese rumor. Que, si nosotros morimos cerca de Jerusalén, y entonces nosotros vamos a tener, Dios me lleva primero al reino de los cielos, ¿sí? Por esta razón, cuando se envejecía, todo llegaba a Jerusalén y también había muchas viudas, ¿sí? Como le dije. Y por otro lado eran los judíos hebreos, ¿sí? Hebreos. ¿Quién eran hebreos? Son los nativos de Israel, ¿sí? Como sería un coreano que nunca fue a vivir a otro lugar, sino es el coreano que vivió siempre en Corea, ¿sí? Eran nativos. Pero si vemos en el versículo, aparece la distribución diaria del alimento, ¿sí? En ese momento distribuían alimentos porque, ¿se acuerdan? Muchos creyentes vinieron a la iglesia primitiva y ellos eran ayudados por la religión judía, ¿sí? Y entonces al venir la iglesia primitiva, ya también tenía que ayudar con el alimento, con lo que necesitaban. Pero ¿qué sucede? Sucede el problema ahí. Al ser desatendidas las viudas y los judíos hebreos estaban en murmuración hacia ¿a quién? A los judíos hebreos, ¿sí? Los judíos griegos estaban muy enojados por los judíos hebreos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pensaban que lo estaban discriminando. ¿Por qué? No lo repartían a ellos, solamente se repartían entre los judíos hebreos, ¿sí? Y entonces ellos pensaban que lo estaban discriminando porque no eran de su país natal desde el principio. Esto empezó a traer, al fin, ¿qué trajo? Empezó a traer separación, ¿sí? Separación, conflictos entre griegos y los hebreos dentro de la iglesia, ¿sí? Habían conflictos de los griegos y hebreos. Es lo mismo que aquí
ustedes vienen a la iglesia y los creyentes coreanos lo discriminen. Le dan a los coreanos, ¿sí? Le dan un sándwich, le dan a los coreanos un sándwich, un kimbap, y a los creyentes latinos le da uno de los dos. Le hace elegir una de las dos cosas. Y entonces, me están discriminando estos coreanos. ¿Por qué los coreanos comen dos y nosotros uno? Esto es como un ejemplo, ¿sí? No hay ningún creyente que haya resentido por esto, haya sentido discriminación. Por eso yo le dije, los coreanos también, coma el mismo de los latinos. Si compran kimbap, compren kimbap solamente. Si compran sándwiches, compren sándwiches nada más. Y coman esto. Porque ellos pueden tener la prueba a través de eso, ¿sí? Como esto pasó lo mismo. Satanás lo hizo, él le repartía entre los judíos, ¿sí? Hebreos de nativos de Israel. Pero no le daban a ellos. Entonces ellos decían, murmuraban, ¿por qué ellos nos discriminan? Empezaron a tener discusiones, separaciones. ¿Esto qué quiere decir? Al tener separaciones, discusiones, quiere decir que es una gran piedra de tropiezo que evita tener el avivamiento en la iglesia, ¿sí? Como esto, si en nuestro culto también, si hay discusiones, ¿sí? Y entonces en un momento la iglesia, el culto de Latinoamérica se separa, ¿sí? Se separa. No hay más avivamientos, ¿sí? Perdemos tiempo. ¿Quién va a querer venir en un lugar donde se están peleando entre ellos? ¿Sí? Por eso tenemos que ser unánime como los creyentes de la iglesia primitiva. Amén. Como esto, Satanás continuamente nos hace separar, nos hace dividir y no nos deja hacer el papel de una iglesia correcta. ¿Sí? Como esto, Satanás. Por eso no quiero que no se engañen, ¿sí? No sean engañados. En Génesis capítulo 3, también por el engaño de Satanás, nosotros eternamente fuimos separados de Dios, ¿sí? Y entró la maldición, la muerte y el pecado. Por el caso de Génesis 3, por comer el fruto del bien y el mal, no porque comió eso, sino al desobedecer la palabra de Dios, de que no comara el fruto que está en el centro del huerto de Edén. ¿Pero qué hizo? Comió. Vino un serpiente, ¿sí? Dijo, vas a ser igual que Dios. Bueno, vamos a comer. Desde esa desobediencia entró, ¿sí? La muerte y el pecado y la maldición del hombre. Si nosotros no estamos despiertos espiritualmente, en un momento ¿sí? Nos engaña. Tenemos que estar despiertos. Amén. No hay que estar dormido, hay que estar despierto para evitar el engaño de Satanás. Amén. Pero los apóstoles de la iglesia primitiva no fueron engañados por esto Satanás, ¿sí? No fueron engañados. ¿Qué hicieron? Entendieron el problema esencial. Los apóstoles, al tener murmuraciones, al tener separación entre los griegos y hebreos, dijeron, yo sé cuál es el problema. Y empieza a solucionar ese problema. ¿Cuál es? Aparece en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Vamos a leer todos juntos. Capítulo 6, versículos 2 al 4. Leemos juntos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros presidiremos en la oración y en ministerio de la palabra. Amén. ¿Qué hicieron? Fueron muy sabios, ¿sí? Dios le dio la inteligencia, le dijo, ¿sí? ¿La medida cuál era? La medida de los apóstoles era muy inteligente. ¿Cuál es? No culpó ni a griego ni a hebreo, ¿sí? Sino, ¿qué dijo? La culpa tenemos nosotros. La culpa somos
los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros no dedicamos solamente predicar la palabra, sino nosotros metimos, ¿sí?, en dividir, ¿sí?, en dividir las cosas. Nosotros metimos de las cosas administrativas. Es nuestra culpa, nosotros nos equivocamos. Entonces, ¿qué dice? Que levante 7 hermanos, ¿sí? 7 hermanos, 7 obreros para que controle todas las cosas de la iglesia y todo de administrativo, ¿sí? Como esto, ellos reconocieron cuál era el problema esencial y entonces dejaron a distribuir diariamente y levantan 7 obreros. Una palabra está diciendo que ellos estaban solamente de concentrar administrativa, perdió concentración de la esencia. ¿Cuál es la esencia de los apóstoles? ¿Sí? Era orar y era predicar la palabra de Dios. Amén. Al estar en este estado sucedió problema en la comunidad, ¿sí? Ellos dijeron, este problema surgió porque nosotros concentramos en otras cosas, no solo en palabra, no solo en oración. ¿Esto qué quiere decir? Al no tener la palabra, ¿sí?, al no ser la palabra de Dios nuestro centro, ¿qué sucede? Al no ser nuestro centro, al no ser la palabra de Dios en nuestra vida, aparece el yo, ¿sí? Yo, siempre yo, no existe Dios. Yo puedo hacer, yo lo hago, yo puedo hacer. Conclusivamente, este yo rompe la unicidad de la comunidad, ¿sí? Por eso ustedes, a través de la palabra de hoy, dejen todo el yo, sino todos juntos, unánime, tenemos que orar, ¿sí? Tenemos que compartir, ayudar. Amén. Entonces los apóstoles deciden levantar personas para distribución diaria, ¿sí? Eso pasa en la iglesia también, en nuestra iglesia. Cada uno, aquí hay muchos creyentes, cada uno tiene sus trabajos, ¿sí? Y cada uno tiene sus cargos. Ejemplo, Alvin, todos los domingos, él hace todo esto, la guía, y los domingos a la mañana van a recoger a los creyentes, ¿sí? Aquí está la anciana que su cargo es tocar piano, y Andy no solo venir a escuchar, sino dirigir la alabanza, toca la guitarra. La anciana Chong y Jong hace sistemas, ¿sí? Como esto, todos nosotros tenemos nuestro cargo y nuestro papel en la iglesia. No es que yo solo puedo, ¿sí? Este culto en Latinoamérica no puedo manejar yo solo, sino todo tiene sus funciones donde se dedique y donde sea ideal de su profesión. Por eso todos los años hay nombramiento de cargo en nuestra iglesia, ¿sí? También este año se nombró Máxima y Andy como diácono, diaconisa, ¿sí? Por eso es muy importante. Pero si nosotros descuidamos este cargo, ¿sí? Si ejemplo, la anciana Chong y Jong un día no viene, ¿sí? No tengo ganas de ir. No voy a ir. Ella también, la anciana también dice, no voy a tocar más piano. Yo soy que canto, soy de coro, ¿sí? Soy de soprano. Pero aquí estoy tocando piano. Ejemplo, yo también, un día, no quiero dar, estoy cansado de hablar palabra, no voy a dar más la palabra. ¿Qué sucede? ¿Sí? Si nos descuidamos, si Elena dice, no voy a traducir más, entonces todos los creyentes coreanos que están sentados aquí no entienden ni 1% qué dicen, ¿sí? Como esto, todo tiene su cargo, trabajo. Va a ser un descontrol y a través de este descontrol, la iglesia se va a cerrar un día, ¿sí? Esto es la estrategia de Satanás. Conclusivamente, va a empezar a perder la esencia del crecimiento de la iglesia, ¿sí? Y al final no puede ir al lugar del avivamiento de la iglesia, ¿sí? En vez de avivamiento, vamos para abajo, ¿sí? Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica que puedan aferrar la palabra del pacto del púlpito siempre y puedan ocupar correctamente sus cargos y concentrar en su trabajo de la iglesia. Amén.
y por esta razón todo sean utilizado para el crecimiento de la iglesia y para el avivamiento de la iglesia. Amén. Punto 2 es, el título es un avivamiento guiado por la palabra de Dios. Vamos a leer libro Hechos capítulo 6, versículos 5 al 6. Vamos a leer todos juntos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmed y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Es que yo no veo bien y le dije que me adelantara un poco, pero no me hicieron caso. Bueno, no voy a culpar a nadie, es mi culpa. Bueno, de la palabra de los apóstoles, ¿sí? ¿De qué le hizo? Levanten 7 obreros, ¿sí? Y entonces los creyentes dijeron, ah, sí, está bien, muy buena idea. Todos los creyentes de la iglesia primitiva aceptaron y proponen a 7 obreros, ¿sí? Lo sorprendente eran los 7 elegidos, eran todos, ¿quiénes eran? Judíos griegos, ¿sí? Judíos griegos, y querían, ¿por qué se estableció judíos griegos? ¿Por qué? Querían ser quitados totalmente el conflicto de la murmuración de los griegos hacia los, ¿sí? Los griegos hacia los hebreos. Entonces, unánimes dentro de la iglesia primitiva empiezan a levantarse y empiezan a trabajar. Esta lección en futuro, ¿qué trae? Trae un significado muy importante para el ministerio del evangelio. ¿Qué sucedió? Al final esto, ellos, de los 7 obreros, al final va a evangelizar hasta Samaria, ¿sí? Hasta fin de la tierra. ¿Por qué lo eligieron los griegos? ¿Por qué? En esa época los judíos hebreos tenían conciencia del pueblo elegido, ¿sí? Ah, yo soy santo, soy justo, yo no trato a otras personas. Así que yo soy el pueblo elegido, ustedes son basuras. Tenía esta mentalidad. Ahora, cuando ustedes van a Israel, todavía los judíos están así, andan ahí, todos miran así. Y yo en Argentina pasé. En semáforo, ¿sí? En semáforo rojo ellos cruzan, en verde cruzan igual. Ni dicen esto, sino ellos son los dueños de este mundo. Hay que frenar los autos. Como esto, ellos tenían esa conciencia de ser pueblo elegido y entonces era muy débil abrazar a alguien, ¿sí? Ayudar a alguien, apoyar a alguien, a otras personas. Entonces, en cambio, los griegos, ¿sí? Naturalmente eran mayor de abrazar a otras personas. Ellos, al tener cultura griega, ellos no importaba, aunque eran judíos, pero abrazaban a las personas, ¿sí? Escuchaban a las personas. Al final, en Hebreos capítulo 8, de los 7 obreros, uno que se llama Felipe, va hasta Samaria y testifica el evangelio. Amén. Como esto no importa. Lo importante no es ser un pueblo elegido, sino, ¿sí? Tenemos que abrazar a todo y ser testigo hasta fin de la tierra. Amén. No es yo solo, sino ustedes. Pastor, no importa. Sí, usted porque es su trabajo. Antes, una creyente me dijo así. Yo le dije, un día le dije, ¿por qué no vienes? Bueno, espero verte ahora. Puede venir, le digo. Y me llamó muy enojada, me dijo, pastor, ¿tú quién eres para decirme que venga o no? Yo tengo derecho. Se enojó muchísimo. No fue Hilda. ¿Cómo esto? Yo solo no puedo, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ayudar a invitar a personas, ¿sí? Como esto Felipe, ¿sí? Hasta a quien transmite el evangelio, hasta eunuco de Etiopía, ¿sí? Vea hasta dónde fue. Como nosotros también debemos tener este corazón abierto espiritualmente para abrazar
a 237 naciones, a 5.000 tribus. Amén. También podemos ver que dice que impuso las manos a los 7 obreros y le dio cargo de ocupar parte administrativa de la iglesia y de la distribución diaria. Como esto, el papel de ser un líder es muy importante. Amén. Cada uno, ¿qué quiere decir? Cada uno de los creyentes que están aquí representan cada uno su país, ¿sí? Tengan esta conciencia. Ustedes son representantes de Brasil, de Perú, de Colombia, ¿sí? De Honduras, de México, ¿sí? Alguien me faltó, de Argentina, ¿sí? Ustedes son representantes, ¿sí? Tengan esta conciencia de representante de Jesucristo. Amén. Ustedes van a ir algún momento, van a regresar y entonces tienen que ser testigo de su país. Amén. Y a través de Esteban y Felipe, del capítulo de hoy, demuestra la importancia de ser un líder importante, de transmitir influencia espiritual. Amén. Por eso le pido que ustedes también en sus trabajos y en donde estén, sean ejemplo. Amén. Todos los creyentes de latino que están aquí, yo sé que están dando buena influencia, ¿sí? No escuché nunca, ¿qué está diciendo? Pastor, tu creyente está loco. No, nunca. Siempre escucho buena noticia. También si vemos en el versículo 3, está mostrando cómo fueron elegidos los 7 obreros. Eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y entonces, la norma, ¿qué es? ¿Cómo podemos tener? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Viene la sabiduría automáticamente. Amén. Por eso si alguien quiere ser inteligente, ¿sí? Alguien sabio, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que orar, ¿sí? Y recibir primero el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. Ustedes inténtenlo. Si ustedes no quiero decir que no estudien, pero si ustedes su prioridad está de salvar las almas primero, Dios, ¿qué hace? Dios nos da la inteligencia y la sabiduría para resolver de nuestros trabajos. Amén. Entonces, ¿por qué yo voy a la iglesia y no me resuelve? Es porque no están orando, ¿sí? ¿Por qué? No están orando, no está su centro de evangelizar a los no creyentes, ¿sí? Vean a mí, ustedes, yo soy el testigo. Yo estudio muy mal, ¿sí? El idioma aprendí porque tenía que sobrevivir en Argentina. No era porque tengo buena cabeza, estudié el español. Pero yo vine aquí en Corea, entré al seminario teológico y no sabía hablar casi nada coreano. Un 20% coreano tenía, ¿sí? Y estaba sentado en las clases, no entendía nada. ¿Qué dice el profesor? ¿Sí? Ni chiste entendía. Pero en 5 años de seminario teológico, ni una materia tuve que rendir reexamen, ¿sí? ¿Sí? Nunca tuve que rendir otro examen, sino Dios me dio sabiduría. ¿Por qué? Dios me vio mi centro. Pablo tiene el centro de ser un misionero, de salvar a toda Latinoamérica. Entonces Dios miró el centro de salvar las almas, me dio inteligencia, sabiduría. A veces me daban la hoja del examen, miraba, era negro y blanco. No entendía nada. ¿Qué dice? Y oraba, escribía, pero ¿qué pasó? Al final, no, lo entregué y después me fijo mi nota por compu, me dice aprobado. No sé qué escribí, ni me acuerdo. Como esto, Dios nos da la sabiduría. Si están pasando un momento complicado en su trabajo, en sus empresas, en sus estudios, en vez de pedir orar, que estudie bien, no, ustedes concentren más de salvar un alma. Amén. Y entonces Dios nos hace cargo, ¿sí? Para resolver esos casos. Amén. Porque el Espíritu Santo, que le dije, el Espíritu Santo nos da automáticamente la sabiduría. Amén. Por eso es muy importante. Vamos a leer Hechos capítulo 6, el versículo 7. Vamos a leer todo junto, último versículo. Dice,
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Amén. Esta palabra quiere decir que la palabra de Dios está expandiendo con la fuerza, ¿sí? No puedo detener ninguna otra cosa, ¿sí? Tampoco no puedo separar la iglesia primitiva, ¿sí? Satanás intentó hacer todas las cosas, pero dice, y crecía la palabra del Señor, ¿sí? Se llenaba más la gente. ¿Y quién dice? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quién eran los sacerdotes? Sumo sacerdote, ¿quién eran? Ellos eran que metían al cárcel a los apóstoles para que no dijeran más Jesucristo. Pero al final, vea, ellos no pudieron hacer nada, dice, sacerdotes obedecían a la fe, ¿sí? Obedecían a la fe en la palabra de Dios. Los líderes judíos también escuchaban. Amén. Nosotros podemos ser un cambiador. Amén. Hoy también vamos, ahora a las 3:30 tenemos el partido. Vamos a jugar con los mismos equipos. Quiero que este día, quiero que nosotros disfrutemos, ¿sí? No importa el resultado. Igual el premio es, el premio, si ustedes, aunque perdamos, el premio vamos a dar nosotros, ¿sí? Y encima, por eso nosotros disfrutemos, ¿sí? No es que otro reaccione fuerte, si me dio un golpe, un codo en mi cara, ir a devolver otro en su cara, no, ¿sí? Más fuerte, no. Ese corazón tírelo, ¿sí? Esto es un amistoso, ¿sí? ¿Sí? Alguien me patea, a ver, voy a ver, ahora, plum. Si no es hoy, está un mes así, y viene el mes que viene, le da otra paliza como lo recibió, no. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar buena influencia, ¿sí? Los equipos digan, mira el grupo de Latinoamérica, parece que está escuchando correctamente la palabra, ¿sí? Y están vivos espiritualmente. Tenemos que dar la emoción a ellos, ¿sí? En vez de que ellos digan, ellos porque son extranjeros no entienden, no saben las reglas. No, no hay que escuchar esto, sino, vean los creyentes de Latinoamérica. Tengo que aprenderme de ellos, ¿sí? Tengo que transmitir esta buena influencia. ¿Para qué? Porque la iglesia es una comunidad, ¿sí? Tenemos que ir juntos, juntos. La iglesia Yiwon es todos juntos, no es de solo coreano. Nosotros también somos una parte de la iglesia. Amén. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica. Quiero que todos los días tengamos crecimiento de la palabra de Dios y de dejar testimonio de la restauración, de hacer regresar las personas delante de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias porque nos dirigiste en este lugar para escuchar su palabra en español. Señor, háganos tener sabiduría de concentrar en la esencia espiritual y que siempre tengamos la unicidad dentro de la iglesia y de no ser engañado en la trampa del diablo. Y Señor, que nosotros podamos ocupar como un buen obrero del trabajo de Dios, dando toda nuestra fuerza. Señor, también a través del avivamiento de la palabra de Dios, tengamos una vida de pacto 24 horas con el púlpito y que podamos experimentar la evidencia del avivamiento. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.